Hola, buenas noches. Les voy a contar un poquito con cada canción nuestra historia, la historia de los judíos de Sefarad. Los judíos llegaron a España, a la península ibérica. Se dice que luego de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y después de varios siglos de vivir aquí, fueron expulsados en 1492. Se marcharon con el corazón roto, con poca cosa que pudieron llevar. Pero el tesoro, el mayor tesoro, lo llevaban dentro. La ley, la tradición, las costumbres y la música. Música que llevaron a los alrededores del Mediterráneo, camino de vuelta a Jerusalén. Músicas como estas. Que fue recogida en esta diáspora, fuera de la península ibérica, nos trae mucho recuerdo en su letra y en su música a los romances que pertenecen al patrimonio ibérico, ¿verdad? Ahora, también tenemos canciones recogidas fuera de aquí, y esas canciones nos remiten a la España, pero desde fuera, como esta canción. En
decirles sefardíes o sefaradíes, fueron también para el lado de las Américas y volvieron aquí con melodías compuestas en aquellos lados, como esta habanera que se llama La Canariera y que fue recopilada en Esmirna, en Turquía. La mayor parte del repertorio sefardí tiene que ver con canciones de amor. Pero hay algunas, como esta, que a mí me gusta mucho, porque es una canción de protesta. ¿Quién protesta? La niña con la que lo quieren casar, pero a ella no le gusta. Entonces, ella dice, no me puso mi madre cosa para que la lleve a alguien que yo no quiera. No me puso mi madre.
lamentablemente se enamoraban de alguien que o las engañaba o no las correspondía. Y de eso también hacen reflejo algunas canciones del patrimonio sefardí. Mama, yo no tengo visto. Muchas gracias. Otros no lo tomaban tan mal el tema. También tenemos hombres que ven a niñas y que se enamoran. Pero claro, como en todas las épocas, todos cantamos al amor no correspondido. Eso dice esta otra, también recogida en Turquía, Pájaro de hermosura. Por una casa chica
Muchas gracias. Vamos a terminar esta primera parte con una canción que me gusta mucho. En realidad son dos canciones juntas, porque una de las ceremonias más hermosas que tiene nuestra tradición judía es la ceremonia que tiene que ver con el baño ritual de la novia, que antes se hacía muchas veces a las orillas de los ríos. También una de las tradiciones judías, pero también no judías, por supuesto, es la de confeccionar el ajuar, bordando desde que la niña nace su mamá, sus tías, sus hermanas mayores, hasta que ella también puede intervenir en esta costura. Y, por supuesto, es un trabajo de mucho tiempo que durante el día no se puede hacer por los quehaceres domésticos. Y entonces, luego de la cena, la novia, su mamá, sus tías, sus vecinas, se sentaban a la luz de una vela o de una pequeña lámpara a bordar todas las cosas que la novia iba a llevar a su nuevo hogar. Así que esta canción, que en realidad son dos canciones, nos habla de esta bella costumbre que es confeccionar el ajuar para la boda y el baño ritual antes del casamiento. Con amor, madre, con amor yo me iré a dormir. Yo duermo delante de
Vamos ahora a rescatar una canción recogida en Turquía, cuando los judíos llegaron tan bien recibidos al Imperio Otomano. Transmitieron en su música aquella nueva lengua que además del castellano traían de la península ibérica. Y entonces algunas de las canciones tienen o pequeñas palabras en turco en cada una de las estrofas, o directamente, como la canción que voy a hacer ahora, un pequeño estribillo en turco. La canción entera es en ladino, en judeo español. Y el estribillo quiere decir, dice, aman aman il pembe, y quiere decir, rosa, de color rosa, cuánto te quiero. La comunidad David está terminando los festejos de Yom Ha'atzmaut. Siempre los judíos ponemos la cara en Jerusalén. Mismo cuando salimos de España, quisimos emprender un camino alrededor del Mediterráneo y llegar hasta allí. Por eso no está fuera del repertorio el hacer homenaje a esa ciudad. Ante todos queremos volver. Y me quiero madre a Jerusalén.
noches, una de las más tradicionales canciones del repertorio sefardí. Cuando uno escucha las primeras líneas, seguramente alguna abuelita o alguna amiga la habrá cantado. Esta canción es muy valiosa para mí porque forma parte del cancionero que recibí de mi casa, de mi abuela, La Serena. Mi familia hizo este camino. Salió de la península ibérica, no sabemos el recorrido intermedio, pero llegó hasta Turquía. Y así fue como mis abuelos y mis padres nacieron en Estambul. Y luego, por esas cosas de las guerras, de las hambrunas y de las tradiciones de no tratarnos tan bien a los judíos, emigraron a América y llegaron a Buenos Aires. Mis padres y mis abuelos se enamoraron del tango, que recién empezaba a principios del siglo. Y como una travesura para juntar estos amores de la añoranza de España y de Turquía, y el amor también a Buenos Aires, me dejo llevar y canto un tango en ladino.
desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Muchas gracias. ¿Cantaron por ahí? ¿Cantaron? ¿Seguro? No me mienten, ¿no? Ok. Esta la saben todos. Bueno, vamos ahora a volver a nuestra Turquía, a nuestros pobrecitos corazones que siempre están desdichados en las canciones. Hoy pasa lo mismo. Nadie le canta la alegría al marido que hace 35 años que nos aguanta. Todos le cantan a ese novio que no nos miró, o que nos dejó, o aquel compañero que una vez quisimos y no nos correspondió. Así que este repertorio tampoco se escapa de eso. Y aquí hay uno que llora en esta canción que viene de Turquía y que se llama Esta montaña de enfrente. Ya vamos terminando, nos quedan solamente 2 canciones. Esta canción que voy a cantar es sí, la más tradicional. ¿Quién no escuchó? A la 1 yo nací, a las 2 engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé. Cuatro
ayudita. Primero y principal, quiero agradecerles a Raquel y Rafael y también a Analia y Oscar por la organización, por la idea y por todo el trabajo que hicieron para que hoy estemos todos aquí. Por supuesto, también le tengo que agradecer profundamente a Vicente, allí en el sonido. Un aplauso, por favor. ¿Por qué no? También le tengo que agradecer a mi ángel de la guardia, quien se encarga de todo, Marcelo, allá también. Muy profundamente le agradezco por este hermoso espacio a Vicente, Vicente Padre, porque nos dio este lugar y nos permitió usar estas instalaciones que son bellísimas y aparte nos cubrió la cabeza con un cielo de estrellas. Muchas gracias, Vicente. Y por último, por supuesto, a todos los miembros del directorio de AVIR por sus ganas de hacer actividades, por su trabajo todo un año, por el esfuerzo que hacen por mantener una comunidad. Muchas gracias. ¿Sí? Para terminar, les traje algo que seguro no conocen, porque estuvimos hablando desde hace muchos siglos atrás. Hicimos un recorrido por el Mediterráneo y las distintas músicas que los judíos se llevaron y compusieron allí. Pero hoy por hoy hay mucha gente reviviendo esta pasión por el ladino, por sus raíces españolas. Y ya desde hace algunos años hay muchos autores escribiendo poesías y libros en ladino, en judeo español, en esta lengua que tanto queremos y que tenemos heredada de la península ibérica. Y entonces tengo la fortuna de que una poetisa argentina, Beatriz Maslía, me acercó un cuadernillito con sus poemas que no están editados aún. Y tuve la suerte de que las musas llegaron y le pude poner música a uno de sus poemas. Este es para bailar, así que están autorizados a salir de las sillas y bailar. A levántate, Nisim quiere decir una mamá que tiene un hijo que no ha podido casar todavía. Por supuesto, la madre está fastidiada y hace comida y trae niñas a su casa para ver si el muchacho puede irse a formar su propio hogar y darle, por supuesto, nietos. De eso se trata esta canción. A levántate, Nisim. Tomar
Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una más, pero tengo por ahí a... Ah, estás aquí. ¿Llegaste? Otra. El público pide otra. Bueno, a ver qué tenemos por ahí. ¿Una Illa Bob tengo? Sí. ¿Saben? Antes de ponerla, necesito un coro. No nos dio el presupuesto para traer al coro estable del show. Entonces, es sencillo. Pero me tienen que ayudar porque si no la canción no tiene nada de gracia. Tenemos que decir Barminam. A ver. Todas las frases terminan con eso. Si quieren escuchar la primera y se animan, si ya la conocen y se animan, y si quieren hacer cualquier cosa, esto puede terminar en un descontrol. Una Illa boba tengo. Una Illa boba tengo, Barmina, me la llaman Tengere, Barmina, cuando sale a la playa, Barmina, me la hacen que pase, me la hacen que pase, me la hacen que pase. Anzi viva Pagliacci, Barmina, anzi viva io con el Barmina, che me tome io una novia, Barmina, che me sea mi placer, que me sea mi placer, que me sea mi placer. No me veas chiquitico, Barmina, tengo años en ti, Barmina, voy de mí están cansados, Barmina, tienen ellos al charchín, tienen ellos al charchín, tienen ellos al charchín. Modo cuerpos pintaron las sillas de Rivington, cuando salen a la plaza se les menea el líquido, se les menea el líquido, se les menea el líquido. ¡Barminam! Muchas gracias.